Vamos a compartir la palabra, pero antes quisiera pedirles que hiciéramos una oración juntos para que Dios trate nuestro corazón como siempre Él lo hace. El mensaje ahí, el título del mensaje lo puede ver ahí en la pantalla, pero vamos a orar a ver de qué se trata este mensaje. Lo más importante es que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios está más interesado en tu ser que en tu hacer. ¿Sí lo entendemos bien? Cuando habla del ser, habla del corazón. Entonces, Dios está más interesado en tu corazón que en muchas de las cosas que luego hacemos, ¿verdad? Así que oremos para que Dios nos ministre como siempre lo hace con su palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición y la oportunidad que tenemos de reunirnos como tu familia, como esta pequeña porción de tu iglesia representada a través de este ministerio, Casa de Oración, aquí en la ciudad de Fontana. Te damos gracias porque también siempre tú eres fiel, eres bueno, siempre tienes alimento para nuestra mesa. Siempre sacias de tu palabra nuestra alma, Señor. Y cuántos mensajes hemos escuchado una y otra vez, pero cuántas ocasiones también somos meros oidores y no hacedores de la palabra. Que no suceda eso en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a poder tener la convicción de que no basta solamente con oír, sino es necesario oír y hacer tu palabra, practicarla de acuerdo a tu consejo, Señor. En estos momentos nos ponemos en tus manos para que tú deposites tu preciosa palabra como esa semilla que se deposita en la tierra y a su tiempo da fruto, Señor. Pedimos que esta palabra dé fruto a su tiempo, Señor, y fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén, amén. El síndrome del hermano mayor. Está bueno el título, ¿verdad? Quiero comenzar diciéndoles que este término síndrome es un término griego compuesto por dos voces. La primera es sin, que significa juntos, y la segunda es dromé, que significa aparecer. Por lo tanto, en medicina se dice que un síndrome tiene que ver con el conjunto de síntomas o afecciones que se presentan o que aparecen juntas, y escuchen esto, y cuando todas estas afecciones o síntomas se presentan juntos, hay que poner atención porque sugieren, primero, la posibilidad de que una persona esté padeciendo alguna enfermedad, o segundo, la presencia ya de una enfermedad. El síndrome del hermano mayor es también conocido como el síndrome de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué le pasó a Caín? Caín se enojó y renegó contra Dios. ¿Por qué? Porque su hermano menor trajo otra ofrenda, una ofrenda diferente a la de Caín, y Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero también este síndrome del hermano mayor se conoce como el síndrome del príncipe destronado. Es un síndrome que provoca que se desencadenen una serie de sentimientos negativos en el hijo mayor, como por ejemplo pueden ser el enojo, como le sucedió a Caín, o el enojo que le viene al niño que después de 3 años le dan la sorpresa de que va a tener un hermanito, como que luego no lo asimilan y como que vienen reacciones. El síndrome del hermano mayor causa sentimientos como celos también,
rechazo, rebeldía, resentimientos, etcétera, etcétera. Y todo esto viene ante la noticia, como ya lo mencioné, de la llegada de un nuevo hermano. Bueno, es precisamente de eso de lo que trata una historia en la Biblia, que en esa historia se describe con mucha claridad precisamente este síndrome del hermano mayor. En otras palabras, la historia nos deja ver toda una serie de sintomatologías que presentó el hermano mayor al recibir la noticia de la llegada de su hermano menor. Una historia que la mayoría de nosotros no solamente la hemos leído en la Biblia, sino que también hemos escuchado. Yo he predicado por lo menos 4 o 5 mensajes de esta parábola del hijo pródigo. Mensajes relacionados con esta historia, que precisamente es la historia o mejor conocida en la Biblia como la parábola del hijo pródigo. ¿La han leído? Sí. Bueno, esta es una de las parábolas más extensas, a diferencia de las otras parábolas de Jesús. Esta es la que contiene una mayor parte de lecciones de las cuales todos hemos aprendido. Por eso es que usted puede escuchar un mensaje con un enfoque, aunque es el mismo pasaje, se puede dar un enfoque, se puede dar otro mensaje. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 15, no lo tienen que buscar, solamente estoy mencionando dónde se encuentra, del versículo 11 al 32. Lo primero que debemos entender de este pasaje es que la parábola fue dirigida a los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Bueno, entre otras, pues no muy buenas cualidades que tenían los escribas y fariseos, ellos eran considerados como los representantes máximos del legalismo en aquel tiempo. Digan conmigo legalismo. Legalismo. El concepto de legalismo en la Biblia se refiere a la práctica enfática, una práctica literal de la ley, lo que dice estrictamente la ley, o los rituales, las ceremonias, por encima de la verdadera fe y el amor de Dios. El legalismo hace creer a quienes lo practican que el estricto cumplimiento de la ley o los rituales le otorgarán méritos ante Dios y lo conducirán eventualmente a la salvación. En otras palabras, el legalismo enfatiza en las obras por encima de la gracia. Por lo tanto, tú y yo, como cristianos nacidos de nuevo, ya no tenemos que ganarnos el favor de Dios con obras, porque Jesús ya lo ganó por ti con una sola obra. Y por cierto, fue una obra perfecta, fue única y fue suficiente. La obra de su muerte en la cruz. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Jesús? Gracias a esa obra es que tú y yo estamos aquí el día de hoy. Bendito y alabado sea el Señor, ¿verdad que sí? Bien, leamos ahí en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 5, para ver algo acerca de estos fariseos. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos, pecadores, los publicanos eran personas que servían a la comunidad, cobraban los impuestos, no eran muy queridos por la gente porque cobraban más de lo que debían de cobrar. Pero también dice ahí que se acercaban con Jesús pecadores y lo hacían para oír. ¿Qué iban a oír? Las enseñanzas que tenía Jesús que compartir a todos aquellos que le seguían. Versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas, mire lo que hacían. ¿Qué hacían? Díganlo, murmuraban, diciendo, y yo quiero que noten ahí que esa frase, a los pecadores recibe y con ellos come,
es una frase que ellos lo están haciendo. Aparte de murmurar, o su murmuración consistía en hacer o dar una opinión en un tono despectivo. Este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí surge, cuando hablamos de los escribas y de los fariseos, surge una pregunta, porque ustedes pueden leer un evangelio y otro evangelio y otro evangelio, y en la mayoría de los evangelios usted se va a dar cuenta que Jesús batallaba mucho con los escribas y con los fariseos y constantemente los estaba amonestando. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús amonestó tanto a los escribas y a los fariseos a tal punto que les dijo generación de víboras, como Juan también lo dijo, o sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Por qué Jesús amonestó tanto y tan continuamente a los escribas y a los fariseos? ¿Saben por qué? La respuesta es por su legalismo. Porque el legalismo provoca división entre los creyentes. El legalismo causa que se hagan juicios entre unos y otros debido a la falta de cumplimiento de algunas normas o de algunas actividades. Y ese legalismo que se hace en forma de un juicio provoca lo que hicieron estos escribas y fariseos cuando se presentó Jesús ahí, que murmuraban de él. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Murmuraban de Jesús. ¿Cuál fue el juicio en tono de murmuración de los escribas y fariseos contra Jesús? Bueno, el juicio fue para ellos, o el comentario fuera de orden de los escribas y fariseos fue: a los pecadores recibe y con ellos come. Pues ¿qué esperaban? ¿Verdad? Muy posiblemente ellos esperaban que pues Jesús los invitara a ellos, que platicara con ellos. El problema con los escribas y fariseos es que andaban ahí atrás de Jesús, pero no querían aprender de Jesús. Querían enjuiciar a Jesús, ¿sí? La murmuración en la Biblia se refiere a quejarse en voz baja, hablar mal de alguien a sus espaldas cuando no está presente, o ingenuamente hay quienes hablan de Dios porque piensan que Dios no los oye, o se esconden de Dios y hablan de no, Dios es cruel, Dios no es amor, y dicen una serie de barbaridades. Lo hacen en tono de murmuración. Se habla de Dios, se habla de un siervo de Dios, se habla de un hermano en la fe. ¿Recuerdan cuando María y Aarón, de una manera pues muy desordenada, María y Aarón murmuraron contra su hermano Moisés? Bueno, si María y Aarón murmuraron de su propio hermano, pues ¿qué se puede esperar? ¿Verdad? Pero escuchen esto, dice la Biblia que en la murmuración de María y Aarón, Dios los escuchó. Y a veces como que pensamos de Dios que está tan enojado, o mejor dicho, tan ocupado, que Dios no se va a dar cuenta de lo que hablamos o de lo que hacemos. Pero ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? Todo lo sabe. Y además es omnipresente. Está presente en todo lugar. En todo lugar, ¿sí? Así que este pecado de murmuración que cometieron María y Aarón no solamente fue desagradable para Dios, sino también tuvo consecuencias graves para los dos. Acuérdense que la Biblia dice que María era una profetisa. ¿Saben cuál fue la consecuencia de su murmuración contra su hermano, que era el escogido de Dios, el líder de Dios? Pues quedó blanca e invadida de lepra, ¿sí? La murmuración lleva implícita expresiones de descontento, de disgusto, ya sea de forma discreta o en secreto, o en algunos casos aún de forma muy abierta, porque luego la gente murmura
murmura así de forma muy abierta diciendo, es que yo así soy, yo soy muy claridoso, a mí me gusta decir la verdad. Sí, se puede decir la verdad, pero con respeto, ¿verdad que sí? Sí. Y sin una intención de murmuración. Entonces, en algunos casos la murmuración se presenta así de forma abierta sobre acciones, sobre decisiones que hace otra persona. Los hijos luego murmuran de los padres y a veces los hijos se atreven a decir, no, es que mi papá está muy pasado de moda. Es que él no sabe esto. Cuidado, hijos, cuidado. Porque eso puede desencadenar en tu vida, si es que hubiera aquí algún joven. Bueno, dijimos que todos estamos jóvenes, ¿verdad? Por eso todos vamos a venir al evento, ¿sí? Entonces, desencadena comentarios. ¿Por qué? Por acciones, por decisiones que se hacen, por circunstancias que se están viviendo. Así que, después de haber mencionado todo esto, debo decir que Jesús precisamente está tratando de echar por tierra y refutar la murmuración que provocó legalismo en la vida de los escribas y de los fariseos. Y entonces Jesús, al enterarse que los escribas y fariseos murmuraban de él, les cuenta 3 parábolas que tenían como propósito ilustrar, entre otras cosas, el gozo de Dios por el arrepentimiento de los pecadores. Si ustedes estudian todo el capítulo 15 que habla de estas 3 parábolas, se va a dar cuenta que al final de cada una de estas parábolas, cuando, por ejemplo, inicia la primera parábola con la parábola de la oveja perdida, se pierde, el pastor deja las 99, va y busca la que se había extraviado, la encuentra, la trae en sus brazos, y una vez que llega, ¿qué hizo? Hizo fiesta, regocijo, invitó a sus más cercanos colaboradores y les dijo, vamos a hacer fiesta porque esta mi ovejita que encontré estaba perdida, pero ahora la encuentro. Y se regocijaron. Lo mismo sucede con la parábola de la moneda perdida, que de manera muy afanosa, podemos decirlo, esta persona que perdió la moneda se pone a buscarla y la encuentra, y lo mismo, hay regocijo. Llegamos a la parábola del hijo pródigo, que también se conoce o se puede traducir como esta palabra pródigo, como el que malgasta y el que derrocha todo. Y es la historia de este hijo pródigo que para la mayoría de nosotros nos es muy familiar. Así que, como ya todos conocemos esta parábola, no voy a entrar en muchos detalles, porque en realidad en quien nos vamos a enfocar no es en el hijo menor, sino en el mayor. ¿Están listos? Sí. Bueno, todos sabemos, así a manera de introducción, que el hijo menor le pidió a su padre la parte de la herencia que le corresponde, o que le correspondía, entre comillas. Papá no se había muerto, pero él ya se estaba adelantando. Desde ahí ya este joven ya está incurriendo en un pecado, en una rebelión, y le insistió tanto al padre que el padre accede, y este joven rebelde, insensato, desperdicia todos los bienes de esa herencia hasta que se ve sumido en una gran necesidad. Pero de pronto, en medio de la situación que está viviendo, dice la Biblia, que volvió en sí. En otras palabras, él recapacitó, decide volver a la casa de su padre a pedirle que lo emplee como uno de sus jornaleros. Y escuchen, dice la Biblia que el padre, al verlo de lejos, corrió hacia él, lo abrazó. Yo quiero que pongan aquí en su mente un cuadro de esta escena. Corre el padre y lo abraza. No le importó la condición harapienta, tampoco le importó el olor a cerdo que muy posiblemente traía el hijo menor. Y por si esto fuera poco, no solamente lo abrazó, yo me imagino que hasta lo besó. Decidió hacer también una fiesta en su honor, porque ese hijo que estaba perdido estaba regresando justamente. Bueno, para muchos este acto de amor del padre les parece así como contradictorio, como irracional, porque se piensa que después de la acción rebelde del hijo menor, en lugar de haberle dado el padre una buena reprimenda, un buen regaño, decidió hacerle una fiesta en su honor.
¿Usted haría eso con su hijo? Tal vez sí. ¿Sí? Pero recuerden que la parábola del hijo pródigo nos deja ver precisamente el gozo y el regocijo que siente Dios, y ese gozo y regocijo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cada que una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, nosotros no lo podemos ver, pero la Biblia lo dice. Dice que hay regocijo en el cielo. Por eso no dejemos de predicar la palabra. Por eso antes de que venga Jesús, traigamos almas a los pies de Cristo y hagamos que en el cielo cada día haya fiesta, haya regocijo con Dios y con los miles y millones de ángeles que están junto a Él. Ahora, esta historia del hijo pródigo no lo dice explícitamente, pero podemos pensar que Dios en su soberanía permitió el despilfarro del hijo menor. También Dios permitió su regreso arrepentido. Además, también Dios, creo, no lo dice la Biblia, insisto, pero creo que esa gran celebración del Padre fue algo que Dios también permitió. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Bueno, con el propósito de que surgiera precisamente la sintomatología o el síndrome que el hijo mayor manifestó ante la noticia del regreso de su hermano menor. Ahora, escuchen esto, porque aquí está el punto. Será a la luz de esta sintomatología que en el día de hoy tú y yo vamos a analizar cómo está la condición de nuestro corazón. Ya el día de ayer que yo estuve trabajando en este mensaje, ya Dios empezó a tratar conmigo. Y resulta que siguió en esta mañana cuando yo seguí dándole vuelta al mensaje. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, vuelvo a repetir, es Él está más interesado en tu ser que en tu hacer. Entonces, esa es la luz de estos síntomas o de este síndrome que manifestó el hijo mayor, que nos ayudará de una manera muy honesta, pero también de una manera intencional, a darle la respuesta a la pregunta que voy a hacer a continuación. Escuchen la pregunta. ¿Estaré yo manifestando el síndrome del hermano mayor? Bueno, vamos a verlo, porque es precisamente en lo que vamos a estar escudriñando donde vamos a ver si realmente nosotros estaremos manifestando estos síntomas. Antes de seguir adelante, debo decirles que en el hijo menor, ese hijo menor harapiento, rebelde, con olor a cerdo, están representados todos los gentiles y todos los pecadores que vuelven en arrepentimiento a Dios por medio de la predicación del evangelio de buenas nuevas de salvación. Ahí están representados. Pero los escribas y los fariseos juzgaron a Jesús, porque estos pecadores y estos gentiles se acercaron para oír a Jesús, de tal manera que la conducta rebelde y pecadora del hijo menor es la imagen de los publicanos, es la imagen de los pecadores que no solamente se acercaron a Jesús, sino que se convirtieron muchos de ellos a los caminos de Dios. Por eso insisto, hay que predicar el evangelio. Todavía hay muchos lugares disponibles en este lugar, ¿sí? Así que cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, muchas veces pensamos o se predica más del hijo menor que del hijo mayor. Sin embargo, también el hijo mayor tiene un papel importante en la parábola. Vamos a ver qué pasó. Vayamos ahí a Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas capítulo 15, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice así la escritura. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Bien por él. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y le preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Y el sirviente respondiéndole le dijo: tu hermano ha vuelto
Y tu padre mató el becerro gordo. Por eso es que todos celebramos que llegó a salvo. Versículo 28. Miren lo que pasó con el hijo mayor. Lo que posiblemente puede pasar en el corazón de alguno de nosotros cuando alguien viene en arrepentimiento a los pies de Cristo. Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondiendo, sin duda el hijo mayor estaba respondiendo en un tono rebelde. Miren lo que le respondió. Todos estos años he trabajado para ti como burro. Bueno, así dice esta versión. Así dice, no lo digo yo. Todos estos años he trabajado para ti como burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, igual en tono despectivo, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el becerro gordo para celebrar, su padre le dijo, mira, hijo, tú siempre estás a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Ahora bien, así como el hijo menor está representando a los gentiles y a los pecadores que se arrepienten, el hijo mayor está representando a los escribas y fariseos, que ellos no soportaban la idea de que los gentiles y los pecadores fueran participantes de las bendiciones de Dios por causa de su arrepentimiento. Como que no querían, como que no les producía gozo. Para ellos era inconcebible que pudieran estar juntos en el reino de Dios. Además, no los aceptaban debido a que los escribas y los fariseos se creían superiores a ellos. Se creían más espirituales, se creían más justos y miraban a los pecadores, los miraban con menosprecio, ¿sí? Ahora, teniendo todo esto en mente, todo esto que acabo de mencionar como parte de la introducción, yo quiero que rescatemos de este pasaje 3 puntos importantes. Hay muchos más, pero yo rescaté solamente 3 puntos importantes. El primero, para los que anotan ahí. ¿Cuáles fueron las cualidades del hijo? El hijo tenía algunas cualidades que muy posiblemente esas cualidades del hijo mayor puedan estar presentes y ser manifestadas en algunos de los que estamos aquí, dentro de esta iglesia. Por ejemplo, él no fue un hijo rebelde. La Biblia no dice ahí, en la narración, no dice que el hijo mayor era un hijo rebelde. Del hijo menor sí se dice que se rebeló. No se fue de su casa como su hermano. No tenía a su padre preocupado todos los días. No sabemos cuánto tiempo pasó el hijo pródigo por allá, derrochando la heredad. Este hijo mayor no era perezoso, no era holgazán, no era un vago. Por el contrario, fue siempre un joven trabajador. No llevaba una vida perdida como su hermano. Estaba en contra de los pecados de la carne y de la inmoralidad. Todo lo que tuviera que ver con los pecados de la carne, él se oponía a ellos. Podemos deducir de este hermano mayor que llevaba una vida muy bien apegada a los principios morales. En apariencia, y así lo pongo entre comillas, era un hijo que todo lo hacía bien, como que no tenía fallas y tenía un buen nivel de irreprensibilidad. Y todo esto que acabo de mencionar respecto a sus cualidades, todo eso está muy bien. Todos o cada uno de nosotros podemos tener algunas de estas cualidades del hijo mayor, pero todo eso se veía muy bien en la apariencia que él mostraba. Sin embargo, vamos a ver a la luz de la narración que la realidad que nos muestra la historia fue otra muy diferente. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto es
El mayor estaba tan extraviado y tan alejado del padre como el menor. Ahora, surge aquí una pregunta, hasta aquí. ¿Podrá esta parábola, la parábola del hijo pródigo, que estamos analizando principalmente al hijo mayor, tener aplicación en nuestros días? Sí, sí. Precisamente por eso quedaron estas parábolas, todas las parábolas de Jesús, por eso quedaron aquí en la Biblia, para nuestra enseñanza, para que de ellas aprendamos. La respuesta entonces es sí, sí puede ser aplicada esta parábola y cualquier otra de las parábolas a nuestra vida, porque así como el hijo mayor, es posible que aún estando en la casa del Padre, muchos de nosotros, estando en la casa del Padre, entiéndase aquí dentro de este edificio donde nos congregamos, la iglesia del Señor, cualquiera de nosotros podemos estar como el Israel antiguo, donde el corazón, dice la Biblia, que estaban ellos con Dios, sabían que eran de Dios, pero su corazón estaba muy alejado del Padre. Dios, hablando a través del profeta Isaías, en Isaías 29:13, les reprende esa conducta al pueblo de Israel y les dice: este pueblo dice que me pertenece, que me honra con sus labios, pero, dice ahí Isaías 29:13, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. En otras palabras, alguien puede estar dentro de una iglesia como esta o como cualquier otra, hablar y hacer lo que hace un cristiano nacido de nuevo y no ser nacido de nuevo. Eso es una verdad. Esa es una realidad que se está viviendo en el día de hoy. O lo puedo decir de otra manera: es posible que alguien en su exterior se muestre moralmente bueno y virtuoso, pero en su interior, aquí en el corazón, tenga un corazón extraviado y alejado del Padre. ¿Puede ser cierto esto, sí o no? Sí. Hay gente que piensa que porque viene el domingo a la iglesia, eso lo hace cristiano. No. Los escribas y los fariseos pensaban que eran salvos por el estricto cumplimiento a las leyes y a los rituales, pero nada más alejado de ese pensamiento de ellos, ¿sí? Así que yo quiero que veamos algunas de las manifestaciones del síndrome del hermano mayor, que bien puede ser, este hermano mayor bien puede ser tú, o te puede representar a ti. En la vida cristiana hay quienes tenemos mayor tiempo caminando con el Señor, y nosotros como hermanos mayores, por decirlo de alguna manera, podemos ayudar a los recién nacidos o a los que tienen 1 año, 2 años de convertidos. Podemos ayudarles a caminar en la vida cristiana, y en ese sentido podemos asumir una responsabilidad como hermanos en Cristo, pero hermanos mayores. Pero vamos a ver ¿cuáles fueron las manifestaciones del síndrome de este hermano mayor? Y repito, vamos a responder de manera intencional si realmente alguno de nosotros pudiésemos en este momento estar padeciendo este síndrome del hermano mayor, o podemos estar presentando algunos síntomas que presentó el hermano mayor. Voy a parafrasear el versículo 29, que dice en la segunda parte, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 29, Lucas 15:29, dice el hijo mayor: yo he obedecido siempre las reglas, he trabajado como burro, pero no he recibido nada de ti a cambio. Alguien de los maestros de la Biblia que hacen comentarios de porciones de la Biblia de esta historia comentó lo siguiente: aquellos que son como el hermano mayor creen que por el hecho de desarrollar una vida moralmente buena obtendrán a cambio una buena vida, y esa buena vida significa merecer tener todo lo que otros no tienen, y esa buena vida les impulsa a juzgar a otros por llevar una mala vida y pecaminosa. Lo digo de esta manera: a veces pensamos que nosotros somos más espirituales que otros y decimos:
no, aquel no es tan espiritual como yo. Si no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. Esa fue la conducta que asumió el hijo mayor. En otras palabras, este hijo mayor estaba asumiendo la conducta del fariseo de otra de las parábolas de Jesús que Jesús menciona en Lucas 18:9, el cual dice en esta parábola que ese fariseo, otro fariseo, dice que puesto en pie, hablaba consigo mismo diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, tampoco soy adúltero, aún ni como este publicano. Mira, Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano. ¿Se fijan la conducta de legalista de los fariseos? Así que vemos que el hijo mayor estaba tan extraviado y alejado del padre como el menor. Esto quiere decir que aunque estaba en la casa del padre, no estaba con el padre, por lo tanto no tenía el corazón del padre. ¿Sí lo alcanzan a ver así? El hijo mayor tenía la clase de extravío que se caracteriza por juicio, por condena. Es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Esa era la conducta del hijo mayor. Su descontento y su enojo y su resentimiento causado por la amargura lo llevaron a sentir celos de su hermano y a murmurar de su hermano. Ahora, sí es cierto que el hijo menor pecó de forma visible y hasta escandalosa, pero el mayor no lo hizo de forma visible. Había un problema más grave en él que no se veía porque sus problemas estaban aquí en el corazón. Por eso nosotros cuando venimos aquí nos vemos bien. Solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos lo que realmente hay en el corazón. Porque a veces hay conductas en el corazón que no se ven, o tendencias en el corazón que no se ven. Algunas otras se ven, lo que hay en el corazón, por lo que se habla o por lo que se hace. Este hijo mayor albergaba el pecado en su corazón hasta que con el regreso del hijo menor se dejó ver su triste realidad. Yo tengo en mis notas algunos de los rasgos del síndrome o la sintomatología que presentó el hijo mayor. Escuchen. Mientras el padre perdonó los agravios y la rebeldía y el despilfarro del hijo menor, el mayor no estuvo dispuesto a perdonarlo. Acuérdense de esto, aquí podemos aplicar. Tú puedes estar aquí, ¿sí? Y tú puedes levantar las manos y tener amargura o resentimiento en el corazón contra alguien, sea de aquí o sea de afuera, ¿sí? Lucas capítulo 15, versículo 20 dice: levantándose el hijo menor, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y miren, dice, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Notemos que al padre, ya lo dije antes, no le importó su olor a cerdo. Para el padre lo más importante en ese momento era que el hijo extraviado había regresado. Versículo 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora escucha la respuesta de un padre compasivo, misericordioso, que se supone que nosotros como padres somos como los que modelamos a nuestros hijos. Ten por seguro que cuando ellos ven en tu vida un buen ejemplo de compasión, de misericordia, ellos les va a quedar grabado ahí en su corazón. Mi papá. Acuérdense que para los hijos, especialmente cuando están pequeñitos, para los hijos somos como el Superman, somos sus héroes. Porque nuestros hijos nos están viendo en todo, ¿sí? Y la mayor parte de las cosas que ven en nosotros como padres, los hijos pretenden hacerlas. ¿Cuánto más cuando los instruimos en la palabra, los aconsejamos y los enseñamos? Entonces este padre dijo:
le dijo al hijo, pero el padre le dijo a sus siervos, en lugar de llamarle la atención, de reprenderlo, le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo y pónganle el anillo en su mano y cálcenle sus pies. Atención aquí, ese anillo en su mano que puso el padre al hijo menor fue el símbolo, y porque esto lo sabían los judíos de aquel tiempo, fue el símbolo no solamente de la restauración a su posición de hijo. El hijo llegó diciendo, hazme uno de tus jornaleros. ¿Qué dijo el padre? El padre le dijo, no te voy a hacer uno de mis jornaleros. Tú sigues teniendo la misma posición de hijo. Y ese anillo estaba representando no solamente esa posición de hijo, sino la restauración de su autoridad y su aceptación como hijo y no como un jornalero. Eso a pesar de su alejamiento y sus pecados cometidos. Pregunta para la reflexión. Si tu hermano mayor o menor, o cualquiera de los hermanos aquí en la congregación, o algún hermano que conoces por allá en otra congregación, peca contra ti, ¿qué respuesta surgirá de tu ser interior? Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 6:14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora, cuando nosotros ofendemos a Dios, ¿tú crees con toda convicción que Dios perdona tus pecados? Sí. Y si Dios perdona nuestros pecados, ¿por qué a veces nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano cuando peca contra nosotros? Ahí está el punto. ¿Sabe por qué? Porque algo hay aquí en el corazón que muy posiblemente pueda ser algo muy parecido a lo que había en el corazón del hijo mayor, que ya estamos viendo que al regreso del hijo menor empezó a salir lo que realmente había en su corazón. Vimos por un lado que tenía algunas buenas cualidades, era respetuoso con su papá, aparentemente lo obedecía en todo, pero traía amargura en su corazón. Pablo lo escribió de otra manera, hablando del perdón. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice Pablo, sean comprensivos. La traducción del lenguaje actual dice, sean tolerantes con las faltas o las ofensas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Es que no sabes lo que me hizo. Pues sí, efectivamente no lo sé, no sé qué te hicieron. Si es que posiblemente puedas traer resentimiento o amargura en el corazón. Acuérdense de lo que dije al principio, Dios está más interesado en tu ser que en tu hacer. En otras palabras, Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón saludable. Porque la amargura no es buena. La amargura y el legalismo llevan a la murmuración y a muchas otras cosas más. Entonces dice Pablo ahí, dice, sean tolerantes con las faltas y las ofensas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿A quién? A todo el que te ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben, por cierto que es un deber, perdonarnos los unos a los otros. Cuando no queremos atender a la instrucción del Señor, nos convertimos en hijos desobedientes, porque ¿cuántos saben que todo lo que está aquí es la voluntad de Dios? Y Dios es nuestro Padre. Y Él como nuestro Padre, pues quiere que obedezcamos sus instrucciones. Y cuando nosotros decidimos no perdonar a alguien que nos ha ofendido, pues nos estamos rebelando contra nuestro papá, lo mismo que hizo el hijo mayor. Porque posiblemente pueda haber alguna sintomatología aquí en tu corazón, como la que presentó el hijo mayor. Ahora, hasta aquí, yo creo que ya de manera muy honesta y muy intencional podemos volver a preguntar, ¿tú o yo tendremos síntomas
¿O estaremos padeciendo del síndrome del hermano mayor? Cada quien podemos resolver en nuestro corazón. Si tú el día de hoy decides pedirle a Dios que limpie, purifique tu corazón o que sane tu corazón, vas a salir de este lugar bendecido. Pero si tú decides seguir ahí con lo que pudieses traer en tu corazón, vas a continuar con la amargura, con el resentimiento, con las conductas que tenía el hijo mayor. Sigamos. Mientras narrando los síntomas que empezó a manifestar el hijo mayor. Mientras el padre se gozó e hizo fiesta y todos los siervos juntamente con él se gozaban, ¿qué hizo el hijo mayor? Dice la Biblia que se enojó. Se enojó. Si tú te enojas o alguno de nosotros nos enojamos cuando Dios en su gracia y en su misericordia bendice a uno, porque yo he dicho antes, nosotros no somos nadie para cuestionar la gracia que Dios le quiera conceder a cada uno como Él quiere, porque Él es soberano. Pero si surge enojo porque Dios ha bendecido más al hermano que está acá que al hermano que está allá, pues entonces estamos manifestando sintomatología misma que manifestó el hijo mayor. Lucas 15:27. El siervo le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó e hizo su berrinche. No quería entrar. Como luego a veces sucede con algunos cristianos que de repente surge alguna inconformidad. Ya no voy a la iglesia. Dejo de ir a la iglesia. Porque el hermano me hizo esto, el hermano me hizo aquello, o el pastor no me saludó, qué sé yo, tantas cosas que luego suceden dentro de las iglesias. Si algo queda claro en esta narración es que aunque estaba en la casa del padre, vivía alejado del padre. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Ahí estaba el hijo. Seguía viviendo en la misma casa, como aquellos matrimonios que pasan 40 o 45 años, están viviendo en la misma casa, pero están divorciados. Cada uno hace lo que quiere, cada uno duerme en su propia habitación, etcétera, etcétera, y cada uno camina por su camino. Viven en la misma casa, pero están alejados el uno del otro, ¿verdad? Lo mismo estaba haciendo el hijo mayor. Allí estaba con el papá. Y en apariencia tenía buenas cualidades, pero aquí en el corazón estaba tan alejado del padre como se alejó el hijo menor. Esto nos lleva pues al tercer punto. Cuando una persona está manifestando los síntomas que manifestó el hijo mayor, escuchen esto, siempre habrá consecuencias. ¿Sí o no? Nuestras decisiones, buenas o malas, van a traer consecuencias. Cuando alguien cristiano o no cristiano no arregla objetivamente los asuntos del corazón, sin lugar a dudas, le vendrán consecuencias como las consecuencias que le vinieron al hijo mayor. Por ejemplo, el hijo mayor, ya lo vimos, no era como su padre, compasivo y misericordioso. El hijo mayor no pensaba como el padre. Yo me imagino que el padre tenía la esperanza de que su hijo un día iba a regresar. No lo sabía, porque posiblemente en el alejamiento del hijo pudo haber tenido alguna mala experiencia que pudo haber terminado con su vida. Pero el padre tenía una esperanza. Como nuestro Padre Celestial siempre tiene el deseo y la esperanza de que toda la gente que no le conoce procedan al arrepentimiento y vengan a los caminos del Señor. Sin embargo, el hijo mayor no pensaba como el padre. A veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no pensamos como el padre. El pensamiento de Dios está aquí en la Biblia. Por lo tanto, hay que revisar lo que dice Dios, cuál es el pensamiento de Dios, para que nosotros como sus hijos pensemos cuando se nos presenta alguna circunstancia, hagamos decisiones de acuerdo al pensamiento de Dios y no de acuerdo a lo que yo supongo que puedo hacer o decidir hacer. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Sí? El hijo mayor no tenía el corazón como el de su padre.
No actuaba como un verdadero hermano. Su corazón estaba endurecido y esto lo llevó por amargura a no perdonar a su hermano. Por el contrario, no solamente no lo perdonó, sino que le vino un deseo muy ahí en lo profundo del corazón, un deseo de venganza en lugar de perdonarlo. Y en lugar de perdonarlo, él anhelaba que hubiese un castigo severo para su hermano por todo lo que había hecho. A veces, como hermanos en Cristo, decimos, ojalá no le vaya tan bien al hermano. Cuidado con ese tipo de pensamientos o cosas aquí en el corazón. Si Dios bendice a uno, gózate. Si Dios te bendice a ti, hay que gozarnos. La Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros del cuerpo juntamente con él nos dolemos. Pero también dice que si un miembro del cuerpo se alegra, todos los demás miembros del cuerpo juntamente con él se gozan. Pero a veces eso no pasa en algunos cristianos de aquí o de los que nos están oyendo de cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque asumimos una conducta como la conducta del hijo mayor. Él hubiese querido que cuando llegó de regreso al padre le hubieran puesto una buena reprimenda. No le importó el arrepentimiento de su hermano, tampoco le importó que hubiese regresado a casa. No tenía misericordia para con su hermano, tampoco le interesaba reconciliarse con su hermano. Y después de todo esto, podemos ahora sí volver a hacer la pregunta: ¿tendremos síntomas o padecemos del síndrome del hermano mayor? Cada uno analizamos aquí nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Regular? ¿Está saludable? Bueno, debido a la condición de su corazón, siguen las consecuencias. El hijo mayor se perdió la oportunidad de participar del gozo de su padre. Qué fácil hubiera sido que el hijo, si tuviera un corazón saludable, cuando regresó el hijo, así como fue el padre a buscarlo, el mismo hijo mayor también hubiera ido a buscar a su hermano, ¿sí? Pero se perdió el gozo de participar de esa fiesta. Perdió la oportunidad de abrazar a su hermano mostrando perdón. Se quedó fuera de la casa y peor, se quedó enojado, indignado, dándole rienda suelta a su amargura. No se daba cuenta que su actitud y la dureza de su corazón provocaron un distanciamiento, provocaron falta de perdón, falta de amor, de misericordia para con su hermano mayor. Le dolía tanto a su padre como le dolió el día que el hijo menor. No le dolía la conducta de regreso de su hijo mayor como le dolió al padre cuando el hijo menor se fue. Y casi para concluir, escucha esto: si alguno de nosotros, al igual que el hermano mayor, pretendiéramos controlar a Dios a través de nuestra aparente obediencia moral, entonces toda nuestra aparente moralidad no es otra cosa más que la manera de usar a Dios para que todas las cosas en la vida que realmente tú quieres o queremos, como lo hacían los escribas y fariseos legalistas, ellos decían: Señor, si me porto bien, trátame bien. Si te doy tanto, tú me tienes que dar tanto, Señor. Si te obedezco, entonces merezco. ¿Sí? Esa es la conducta luego que asumimos. No, eso no es lo mejor. No le debemos dar al Señor lo que al Señor le corresponde por lo que me va a dar. Tampoco lo vamos a obedecer para que me dé. Les tengo noticias: la vida cristiana no funciona así. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las cosas no salen como el legalista espera, entonces se molesta y arma toda una revolución en pro de la injusticia que se ha cometido en su contra, que fue lo mismo que hizo el hijo mayor. Cuando le dijo a su padre: tú has sido injusto conmigo, mira todo lo que yo he hecho por ti, he sido obediente, ¿y qué he recibido de ti a cambio? ¿No alcanzan a ver la actitud legalista del hijo mayor?
Bueno, un legalista nunca será feliz. Porque entendamos esto, hermanos, el legalismo siempre producirá un cristianismo sin gozo y peor aún, un cristianismo quejumbroso. Así que la única manera en que podemos librarnos de ese síndrome del hijo mayor es recordando continuamente y teniendo bien claro en nuestro corazón: todo lo que recibimos de Dios, escuchen, es por su pura gracia. ¿Sí o no? Todo lo que recibimos de parte de Dios es por su pura gracia, por la virtud y los méritos de Jesús y no de los nuestros. ¿Sí? Estos dos hermanos, el menor y el mayor, representaban esos dos extremos. Los dos estaban igualmente de alejados y perdidos. Uno literalmente se fue, pero el otro se quedó, pero con amargura en su corazón. Así que si queremos darle un golpe mortal al legalismo, el arma que debemos usar no es el moralismo religioso, sino el evangelismo práctico y obediente a los mandamientos del Señor. Y termino citando las palabras del apóstol Pablo cuando le escribió a los romanos en el capítulo 1, versículo 14. Miren esto. Romanos 1:14, dice Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué? Soy deudor. O sea, algo les debo. Un deudor es una persona que debe algo, ¿sí? Esto significa que ninguno de nosotros podemos decirle a Dios como nuestro Padre lo que le dijo el hijo mayor: merezco esto y aquello, Señor, Porque todo lo que somos y todo lo que hemos recibido de parte de Dios, ya lo dije, es por su pura gracia. Por lo tanto, todos, tú y yo, los que nos están viendo en este momento, todos somos deudores. Si no reconocemos esta gran verdad, que somos deudores, entonces muy posiblemente estás manifestando síntomas que manifestó el hijo mayor, el síndrome del hijo mayor. Todo es por gracia. Lo que hemos recibido de parte del Señor ha sido por su pura gracia. Si estamos aquí, es por su gracia. Si tienes lo que tienes, es por su pura gracia. Él nos dio la salvación y no nos costó nada. Fue el mérito de Él, no de nosotros. Así que hagamos de esta parábola algo que nos pueda alertar y nos pueda llamar nuestra atención, todas estas cosas que estuvimos viendo, para que no surja en nuestro ser interior esa sintomatología que surgió en el corazón del hijo mayor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Cierra tus ojos un momento y te voy a pedir que por unos momentos, el mensaje termina cuando cada uno de nosotros le damos una respuesta al Señor de acuerdo a lo que escuchamos, al consejo de Dios que escuchamos. Por eso es muy importante que nos mantengamos atentos a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está enseñando, porque de lo que tú recibes en tu corazón le das una respuesta al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque siempre tratas con nosotros en nuestro ser interior. Tú estás más interesado en las conductas y las actitudes de nuestro corazón, Señor. Y hoy, a la luz de esta historia, la historia del hijo pródigo, en la cual nos enfocamos no en el menor, sino en el mayor, queremos, Señor, que tú escudriñes nuestro corazón. No queremos manifestar las conductas que manifestó el hijo mayor. Tenía un corazón endurecido. No, Señor, quebranta nuestro corazón, límpianos, purifícanos. Quita de nosotros si hubiese amargura, resentimiento, rechazo entre alguna situación. Quita de nosotros, Señor, cualquier conducta que a ti no te agrada. Que en lugar de eso, Señor, estemos dispuestos
a perdonarnos, a amarnos unos a otros, a ser tolerantes los unos con los otros. Señor, aquí estamos. Trata en nuestro corazón, sigue moldeándonos, sigue trabajando en nosotros hasta que podamos lograr llegar a la estatura del varón perfecto. Y esto entendemos y sabemos que se logrará hasta que estemos en tu presencia. Pero aquí, Señor, en esta tierra, tú y yo podemos cambiar, podemos ser diferentes, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Si hay dureza, si hay distanciamiento de ti, si hay falta de perdón, si hay falta de amor o misericordia para con alguno de nuestros hermanos o alguno de nuestros familiares, te pedimos, Señor, que redargullas nuestro corazón, Señor. Pudieses ponerte de pie un momento y levantar tus manos al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Aquí está nuestro corazón, Señor, al descubierto totalmente. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo de nosotros, Señor. Nada puede estar oculto delante de ti, Señor. Así como tú sacaste a la luz la conducta que había en el corazón del hijo mayor, así tú puedes sacar a la luz de nuestro corazón todo lo que a ti no te agrade, redarguirnos, hablarnos a nuestro ser interior. Esto es lo que quiero que cambies. Esta es tu manera de pensar que no me agrada. Esta es tu manera de conducirte que no me agrada. Cambia. Hoy hay tiempo. Hoy es el momento de arrepentirnos, de pedir perdón. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón sea un corazón saludable, un corazón que te pueda honrar, un corazón que te pueda glorificar. ¿Cómo iremos a proclamarles buenas nuevas de salvación a los perdidos cuando nosotros asumimos la conducta del hijo mayor, que se molestó y se enojó porque su hermano menor regresó arrepentido? Señor, quita de nosotros cualquier cosa que pudiese estar ahí en nuestro ser interior y que son cosas que no te agradan, Señor. Queremos estar siempre honrándote en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos al corazón. Límpianos y purifícanos, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda ser una palabra que dé fruto y que dé fruto a su tiempo y sea fruto abundante. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. En el nombre de Jesús.